Hola, muy buenas tardes a mis compañeros aquí presentes y a quienes nos escuchan. Bienvenidos al Cine Debate, un espacio donde podremos dialogar acerca de la película titulada Pienso en el final. Y bueno, el objetivo de este espacio es que nos preguntemos un poco sobre la trama de la película, los personajes, el final y otros elementos interesantes que podamos encontrar en ella. Así también vamos a hacer una relación entre los elementos de la película y la filosofía. Entonces, espero que sea un espacio donde se sientan cómodos y libres de expresar sus pensamientos y bueno, bienvenidos. Yo me llamo Cristina Noemí González del Valle y estoy aquí reunida con mis compañeros Luis Carreto, Santiago Aguilar y Betsabe Castro. Hola amigos. Hola, hola. Hola, yo soy Betsabe. Y pues yo soy Santiago. Ok, muchas gracias. Y bueno, entonces, les comentaba que en este espacio vamos a discutir esta película y lo primero que cabe la pena aclarar es algunos datos de la película, ¿no? Para tener algo de contexto antes de entrar en la trama de lleno. La película, ya lo repetí como 3 veces, se llama Pienso en el final, es del 2020 y el género está entre terror y suspenso, aunque Netflix la cataloga como película de drama, lo cual me parece bastante cuestionable, pero ya podremos hablar de eso más adelante. El director es un señor llamado Charlie Kaufman, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escribe. Y bueno, a grandes rasgos, la trama de la película es de un chico llamado Jake, que como dato adicional es el actor que mi compañero Santiago tiene de foto de perfil. Este personaje llamado Jake decide invitar a su novia a casa de sus padres en una granja alejada de la ciudad, en el momento menos oportuno, ya que ella está pensando seriamente en terminar la relación con Jake. Así es como inicia la película. Al mismo tiempo, se nos va a mostrar varias escenas del día a día de un anciano que es un conserje solitario. Ya conforme avancemos en la discusión de la película, veremos qué significa esto. Y como breve adelanto, nos vamos a dar cuenta que más que un drama romántico, como el que posiblemente esperas al iniciar la película, se trata de una especie de tráiler psicológico que resulta en ser una trama bastante intensa, de la que posiblemente cada uno de nosotros saque una resolución distinta. Entonces, tomando en cuenta todos estos datos de la película y demás, me gustaría que hablemos un poco sobre nuestros pensamientos en torno a ella. Voy a compartir unas diapositivas en las que tenemos preguntas que nos pueden parecer importantes en este sentido. Ok, entonces la primera de ellas es ¿cuál es el valor que le damos a la vida y cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, yo creo que antes de responder la pregunta sería bueno dar un poco de contexto, ¿no? De por qué elegimos esta pregunta, ¿no? Para que quien esté viendo o escuchando no esté en cero, ¿no? Básicamente la película como tal en un principio nos presenta a la chica pelirroja que está ahí, ¿no? Como la principal protagonista. Ya como vamos avanzando en la trama y nos va abriendo a varias situaciones, ¿no? Y momentos extraños, dicho que antes, podemos dar cuenta de que bajo mucha interpretación, ¿no? De hecho, porque no es como que se diga literalmente, ¿no? Que como tal no están el sujeto Jake, ¿no? Su nombre que está al fondo de la imagen, ¿no? El que conduce, está haciendo una introspección de su vida, ¿no? Y de su persona en términos generales, ¿no? O no particular, no sé cómo sería la palabra correcta, ¿no? Está haciendo introspección de su vida y justamente se está analizando a sí mismo y a su vida. Por eso elegimos esta pregunta, por todos los temas que entran en esta situación. Sí, justo me parece interesante y también me gustaría si alguien más quiere hablar de por qué también elegimos colocar una
imagen de otra película que se llama, bueno, Saw, se escribe S-A-U-W. No, si quieren yo, bueno, es que planeábamos como complementar, ¿no? O sea, esta visión de cómo apreciamos la vida, porque se presenta de dos maneras diferentes, ¿no? Principalmente en la de Piensa en el final, pues es la reflexión de Jake, ¿no? De Jake a lo largo de su vida y de, bueno, de las cosas que no hizo, ¿no? Pero que en su mente le gustaría que hubieran pasado. Además, bueno, se nota mucho, bueno, yo es lo que noté, que en la película, cuando está viendo a gente joven, ¿no? Como que se les queda viendo con un aire de nostalgia, a mi parecer. Entonces, en ese momento es cuando se presenta la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué hice con mi vida, no? Pero además, otra forma en la que se presenta esta pregunta, yo diría, es en la de Saw. En la de Saw, pues, es como... Bueno, de una forma muy diferente porque están, en este caso en la primera, están dos personas en una situación límite en la que tienen que hacer ciertas cosas una contra la otra para sobrevivir, ¿no? Y ahí sí depende de, ahora sí que, qué tanto están dispuestos a hacer para conservar su propia vida, ¿no? Sobre los demás, porque como que es casi imposible que exista la cooperación ahí. Sí, justo de eso hablábamos un poco hace un tiempo, ¿no? Porque parece que, bueno, es una pregunta bastante importante y evidentemente filosófica, en el sentido de que conforme vamos avanzando en la trama de la película, y como ya nos adelantó un poco mi compañero Santiago, parece que Jake tiene cierta, digamos, no sé si me apresuraría a decir que depresión, pero bueno, probablemente sí, ¿no? Pero, digamos, como que cae en cuenta en algún punto que en la vida que tiene no es la que habría querido, ¿no? Y por eso toda esa fantasía alrededor de la chica que, bueno, no existe, que se la imagina, que es algo que le habría gustado tener y ser y que no fue, ¿no? Y sí, justo como dice Luis, en la otra película, con esta escena tan fuerte como de la trampa de oso, que esta chica tiene que hacer algo rápido en un tiempo limitado porque si no, literalmente se muere. Y bueno, nos preguntábamos un poco qué tiene que pasarnos para que nos pongamos a pensar en cuánto valoramos vivir o no. Es decir, necesitamos estar en una situación límite como la de la chica, o necesitamos ser viejos y estar solos como le pasa a Jake para darse cuenta que su vida no terminó por ser lo que él quería. Sí, exacto, y también podemos como pensar todo esto también desde la perspectiva de el asesino, que también pues es una persona que está en una situación en la que tiene que pensar en lo que ha sido de su vida y cómo puede aprovecharla, o bueno, más bien cómo cambiar el rumbo de lo que ha pasado, porque pues nos dicen que tiene una enfermedad terminal. Bueno, no hacen tanto hincapié en eso, pero hay un comentario que dice que tiene una enfermedad terminal, y pues también está esta parte como de pues recordarle a la gente que tiene que valorar lo que bueno, ya estando más jóvenes, como lo que pueden hacer para que sus vidas sean correspondientes con lo que ellos desean o con su perspectiva como tal, su moralidad. Sí, justo ese elemento es muy significativo en la película de Saw, porque justo como que la persona que secuestra a las personas, vaya, para que elijan vivir o morir, como que rige mucho sus torturas en lo que a él le parece correcto o no. Entonces, no sé, sí, puede ser bastante interesante. Y creo que tiene relación con la película que vimos, porque, bueno, ¿qué es tener una buena vida? Podríamos preguntarnos, ¿no? Porque, digamos, no habrá quienes puedan trabajar de conserjes y no ser las personas más infelices del mundo, como sí lo parecía Jake, ¿no? Sino que está todo un contexto y toda una vida de frustración. O sea, no es solo ese momento, sino todo un montón de cosas que atravesó para llegar a esa sensación de que no había hecho nada. No, sí, esto que mencionas, que lo pienso, es muy interesante porque, bueno, la película nos da a entender que la forma en la que actúa Jake, ¿no? Es
pues como él pensaba que era correcto, ¿no? Como veía que su vida iba a ser plena, ¿no? Como tal, ¿no? Él literalmente actuaba conforme a lo que él pensaba, sencillamente, ¿no? No fue ya hasta después que de verdad se puso a reflexionar en toda su vida, ¿no? En cómo llegó ahí, ¿no? En reflexiones, esas acciones que tomó, en actitudes, ¿no? Tal vez sentimientos, ¿no? En su vida familiar, ¿no? Y pues, es interesante porque uno podría pensar que, bueno, yo tomo mi vida como yo creo que es y ya, ¿no? Pero no nos podemos a reflexionar a futuro, ¿no? Como que todo lo pensamos en presente, ¿no? Como tal, es como de esto me funciona ahorita, pues está bien, ¿no? Y no nos ponemos a pensar en futuro, ¿no? En que hay un devenir, ¿no? Hay algo más que viene y solo nos enfocamos en este presente, esperando nada más que el futuro sea igual de bueno que ahorita, ¿no? Que se pueda seguir tomando de la misma forma cuando hay mucho más por venir, ¿no? Y es interesante, ¿no? Si tomamos esta parte de la pregunta que dice cuál es el valor que le damos a la vida, si lo vemos desde el lado de Jake, podríamos decir que él no le tomó ningún valor, o no sé, es mi interpretación, ¿no? A la vida, ¿no? Mientras la vivía, claro, ¿no? Ya cuando llega al punto de vejez, ¿no? Donde puede apreciar a la muerte como tal, ¿no? Es cuando la reflexiona y busca darle un valor a lo que él vivió. Pero de ahí en fuera tal parece que no le había dado ni uno solo. Fue como... bueno, fue demasiada la inseguridad que tenía como para poder, ahora sí que... darle, ¿no? Ese valor que él quería, o sea, todo lo que él quería hacer. Porque ven que ahí decían, ¿no? Que, bueno, como yo lo leí todo eso, o sea, fue en ella, en la chava, él se proyectaba, ¿no? De repente era poeta, era física, era química, le gustaban como los significados de las palabras, les gustaban las películas, les gustaba un montón de cosas, ¿no? Pero todo eso son como sueños que se quedan en potencia, ¿no? Vaya, se quedan como ahí arrumbados, ¿no? Y bueno, y ahora sí ya adelantándome de mucho en la película, pues es lo que se ve al final, ¿no? O sea, como una caricaturización de lo que quiso, ¿no? De lo que quiso haber obtenido en su vida, ¿no? Cuando ya está cantando enfrente de todos, porque siempre le gustaban los musicales, y cuando recibe el premio Nobel porque pues, le gustaba la física, ¿no? Y todo eso, pero pues bueno, a mí me hizo sentir triste, ¿no? O sea, ya es como la cumbre pues, de tanto que se puede soñar, de qué tanto se puede fantasear durante tu vida para en realidad no hacer nada, ¿no? Ahora sí que en tu realidad cotidiana y material. A mí también me deprimió bastante, y cuando estaba buscando un poco de información como de contextual, pues, de la película, encontré que había personas que tenían una opinión muy triste, a mi parecer, en el sentido de que escribían que les daba miedo terminar como Jake, porque pues no tenían amigos y seguían viviendo con sus papás y sentían que su vida era bastante solitaria y aburrida. Y creo que estas películas que nos hacen cuestionarnos estas cosas pueden ser muy significativas, porque sí, justo tiene todo que ver con la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta del valor que le estamos dando a la vida? Parece una pregunta bastante, ¿cómo decirlo? Pues en algunos espacios quizá la consideran cliché, pero tiene mucho significado preguntarnos por eso, ¿no? Porque estoy aquí en este momento y en dónde me gustaría estar, o qué estoy haciendo al respecto. Porque si bien Jake parece que pensaba mucho, como que no se ve que hiciera algo al respecto, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, algo que me puse a pensar ahorita es como que en ambas películas pareciera que todos actúan de una forma como en automático, y tiene que ocurrir algo que les haga de alguna manera reflexionar acerca de lo que está pasando. O sea, en el caso de Jake, pues ya es como que pues el hecho de que ya está solo, está muy anciano, porque pues en la película nos muestran como que todo el trayecto que pasó cuidando a sus padres. Nos pasan como que escenas de cómo van cambiando de edades,
y cómo él los está cuidando, ¿no? Entonces es como que su vida se fue en ello y ya llega un punto en el que pues ya no hay retorno a la juventud, entonces es cuando empieza como, me parece que al final pues ya como que reflexiona acerca de si de lo que hizo, ¿no? O sea, de si estuvieron bien sus decisiones o lo que pudo hacer diferente, o pues ya simplemente vive como que en la fantasía de que pudo cambiar las cosas en su juventud. Y en la película de Saw pues es como que toda la gente que el asesino castiga pues actuaba de cierta manera creyendo que lo que hacía era correcto, hasta que pues llegó esta situación límite que les hace como que reflexionar. Incluso el doctor que está encerrado pues dice como no, pues mi vida era perfecta, yo tenía todo controlado, pero pues llega esta situación que cambia todo y pone de cabeza su mundo, y ya es como que piensa que su vida pues pudo haber valorado a su esposa, a su hija. Entonces pues está, como dices, Noemi, pues esta parte de reflexión de lo que hacemos o no hacemos con nuestra vida mientras podemos, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho en lo que estaba comentando B y se me fue un poquito lo mío, no voy a mentir. Pero sí, o sea, yo quería tomar, si bien me acuerdo, la parte de cómo estos dos sujetos, ¿no? En las dos películas se dan cuenta de la vida, ¿no? En un caso es de una forma muy violenta, ¿no? De darse cuenta, y el otro, si bien no es violenta, es como tal, ¿no? En el sentido de violenta físicamente, sigue siendo igual de lastimero, ¿no? Porque es una soledad, es un desasosiego, ¿no? Que se genera en el alma a partir de años y años de vida, ¿no? Uno no atreverse a hacer las cosas, uno no pensar no pensar a sí mismo, ¿no? Y no atreverse a hacer las cosas, ¿no? Como tal, una parte es violenta, ¿no? Es como de ir estás a punto de morir, ¿no? Reacciona, ¿qué has hecho con él? Y el otro sencillamente fue creciendo, se fue guardando ahí, ¿no? Y si en estas dos posturas, una podríamos pensar, ¿no? Que es la de juicio final, que es, digamos, más común, ¿no? En las personas. Sería bueno ponernos a pensar cómo solucionar estas situaciones, ¿no? Cómo fomentar al menos un pensamiento y una introspección en las personas, ¿no? Para no terminar en situaciones tan, digamos, por usar una expresión, feas, ¿no? Tan terribles como esta. Sí, justo lo que dices creo que lo podríamos relacionar con una de las siguientes preguntas, que es: ¿a qué tema filosófico te recordó? Bueno, a mí, es que a mí más que un tema filosófico, así como les había dicho antes ahora sí que de empezar la grabación, a mí me recordó más a dos poemas. Uno se llama El hombre imaginario, que es de Nicanor Parra, ahí si quieren buscar la referencia. O sea, es un poema chiquito, pero el chiste es que todo, o sea, se cuenta, todo es imaginario, ¿no? El hombre imaginario se asoma al balcón imaginario y ve el valle imaginario circundado de cerros imaginarios, ¿no? Pero lo único que es real en el poema es el dolor. Entonces, todo es imaginario menos el dolor que siente. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor aquí puede ser algo similar, ¿no? O sea, toda la historia, toda la película es imaginario, ¿no? Todo está en su mente, todo es una fantasía. Pero, o sea, lo único que no es ficticio, pues esa sensación, ¿no? Que tiene, como de, no sé, como que no estoy satisfecho. Incluso lo que mencioné al principio, ¿no? Lo de sentirse invisible. O sea, todos esos sentimientos es real, ¿no? Todo eso es real. Entonces, a mí me recordó, primero ese, ¿no? O sea, el del hombre imaginario. Y el otro que me recordó igual fue el de Paradoja del Miedo. Ese es de Javier Villorrutia. Y bueno, hagan de cuenta que ahí, o sea, se llama Paradoja del Miedo porque todo el poema habla de que el miedo es lo único, dice ahí, que es la sustancia durable del hombre, ¿no? O sea, es como lo único que es propio de nosotros. Entonces,
o sea, el miedo a veces se presenta como valentía, a veces se presenta de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, toda la vida nos acompaña el miedo, pero los únicos que no tienen miedo son los muertos, ¿no? Y los muertos, irónicamente, es el único que se atreve a vivir, el único que se atreve a ser uno mismo, ¿no? Porque, pues ya cuando estás muerto ya no sientes, ¿no? Pero aquí era como, pues casi estar muerto en vida, ¿no? Y ni así se atrevía como a hacer lo suyo, ¿no? Ese miedo que a lo mejor no es miedo aquí, es más inseguridad, pero realmente nunca lo dejó avanzar, ¿no? Nunca lo dejó hacer nada de lo que hubiera querido, ¿no? Y entonces, pues nunca se pudo como superar ese paso, ¿no? Y toda la vida se dejó arrastrar por él. Entonces a mí me recordó principalmente esos dos poemas, y más que filosofía me recordó a poesía, ¿no? Sí. A mí, ¿sabes en qué me hace pensar eso que me acabas de decir? Tal vez me le estoy volando mucho, no sé si en Descartes, literalmente el pienso luego existo, ¿no? Para explicar mejor eso ¿recuerdan el poema que se menciona casi al principio de la película? El que enuncia a la chava, ¿no? De hecho es un poema, perro, ¿no? Ajá, es un... La verdad es que a mí me prometiste el poema, ¿no? Ya cuando vi por quinta vez la película y escuché el poema, pues lo comprendes más, ¿no? Pero total que el poema literalmente explica un día de soledad, ¿no? Explica un día a día monótono, perdón, me equivoqué, ¿no? Aburrido y pesado, ¿no? Incluso, ¿no? Donde enuncia muchas características de su vida. Dice, llego a casa, no veo perros, pero todo eso lo menciona como algo fuera de sí, no es suyo como tal. No, lo único que menciona que de verdad siente, ¿no? O ve como suyo es la soledad, ¿no? Ese sentimiento que tiene de soledad, ¿no? Y bueno, menciono a Descartes, ¿no? Y repito, no puede ser que le esté volando mucho, ¿no? En el sentido de pienso, luego existo en donde si este sujeto Jake no solamente existía, ¿no? O estaba en este planeta, literalmente era porque sufría, ¿no? Porque tenía el sentimiento de soledad, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Ya pasando a la parte del ser, de conserje, ¿no? De viejito, todo lo demás y a la escuela ya no era parte de su ser, era algo que hacía sencillamente porque no estaba muerto, como tú lo mencionaste en los otros poemas, ¿no? Y esto abre un poco el tema de que si los sentimientos son incluso más, no sé si les digo que me lo esté volando mucho, no son más verdaderos o reales que las cosas en sí de afuera, ¿no? Si el cómo te sientes termina determinando lo de afuera, ¿no? Eso es lo que quiero referirme. No sé qué piensas. Sí, creo que entiendo tu punto. Pues creo que sí es algo muy importante el hecho de, bueno, en Descartes, pues el pensar es como una posibilidad de conocimiento y de existencia, ¿no? Pero ahorita que mencionas esto de que pues los sentimientos y los pensamientos que tanto pues rigen la vida de las personas, pues creo que sí es muy importante porque pues se ve como reflejado en ambas películas cómo los ideales de las personas o su propia perspectiva de la vida pues determina el rumbo que van a tomar, ¿no? O sea, en el caso de Jake, pues sí, siempre está como concepción de querer controlarlo todo, y lo que nos repiten constantemente de que le es muy difícil acercarse a otras personas, quizá porque no confía en sí mismo, entre pues otros factores, ¿no? Como también que no se siente comprendido por sus padres, como que ellos, pues a pesar de que lo aprecian mucho, no logran comprender lo que él tiene en mente, o sea, sus gustos, no sé, su profesión, a lo que aspira a ser. Entonces, pues esta parte de cómo pensamos y también nuestro contexto, pues sí rige mucho el cómo vamos a conducirnos en la vida.
Sí, igual y bueno, así como decías ahorita, Santiago, no sé si sean más reales, pero, o sea, sí es una parte importante, ¿no? Porque, pues sí, no, como ahorita decían, te determina actuar y pues realmente todo lo que piensas, pues termina, bueno, no sé si todo, pero al menos una parte o lo que se vio en la película, sí termina repercutiendo en tu vida, ¿no? En tu vida, pues real, ¿no? Cotidiana. Entonces, no creo que sean más reales, pero sí creo que son pues sumamente importantes, ¿no? Porque como que te quitas una traba, ¿no? O sea, yo no sé si les ha pasado, Sí, si es como yendo a terapia o algo así, o sea, como que te quitas una traba, ¿no? De la cabeza y dices, mira, ahora ya puedo hacer otras cosas. Entonces, pues sí es importante, ¿no? sí, es todo un problema ontológico, ¿no? Literalmente, que determina qué, o sí. Sencillamente es una coexistencia, no sé cómo decir. Sí, es mucho conflicto. ¿Tú qué piensas, Noemí? Sí, es que me quedé pensando mucho con esto de Descartes porque creo que algo que me resuena mucho con la película es que si bien él evidentemente pensaba, me parece que hacía mucha falta que tuviera diálogo, ¿no? Con otras personas. Creo que es algo que ya habíamos comentado anteriormente. Y es que me recuerda a Sócrates en el sentido de que esto que les comento, ¿no? El diálogo con el otro es bastante importante. También me recuerda un poco a esto que no sé, estoy recordando mal, pero me parece que en algún diálogo de Platón, me parece que habla un poco sobre la amistad, si mal no recuerdo, Sí. de verdad. Ajá. Entonces, les decía, me parece que el personaje principal, que es Jake, sí se piensa, pero algo me dice que quizá no se conoce a sí mismo como, digamos, de un modo sano. Digamos, piensa mucho y tal vez se piensa mucho, pero no de un modo, pues, para no repetir sano, no sé, saludable, en el sentido de que piensa tanto que no piensa. No sé si me doy a entender. Sí, es el clásico que no escucha, ¿no? Solamente habla. Ujú, sí, entonces sí, y justo esto que decían de los sentimientos también me parece sumamente importante porque, bueno, yo relaciono un poco a Descartes como con el conocimiento y demás, y justo creo que me parece que Jay tiene algo que me recordó a mí misma también en algún momento de mi vida en el que yo era muy tímida y no podía hablar con otros sin que me diera mucha vergüenza. Y creo que lo entiendo, empatizo con él y por eso me da algo de, no sé, de nostalgia, porque pues sí, es bastante triste sentir que no tienes amigos o que no puedes hacerlos, ¿no? Porque como nos recordaba Betsabe, es algo que sugieren sus papás durante la película, que le ha costado trabajo entablar relaciones con otras personas. Pero Sí, igual esto, ajá, no, habla. no, vas tú. No, yo no sé si que, pues queramos o no, el contexto nos termina definiendo, ¿no? Las personas con las que convivimos, ¿no? Y cómo los desarrollamos y convivimos pues en este mundo, ¿no? Y igual repito, ¿no? Queramos o no, la amistad es una parte importante de nuestro contexto social. Entonces termina alejándonos, termina rezagándote necesariamente, y si no eres una persona que sepa trabajar con eso, te ocurre, empiezas con esos conflictos de soledad, ¿no? Es lo que iba a decir nada más, perdón. Pero igual, pero igual, o sea, pues lo gacho, ¿no? Lo peligroso de esto del Jake es que, o sea, él como que, bueno, yo quiero pensar, ¿no? O yo lo interpreto así, que no se daba cuenta de eso, ¿no? O sea, como en una parte, ¿no? Su mamá también lo dice, cuando ya es esta parte más volada de que está viendo a su mamá de joven, la chava, Ajá. este, que le dice, ¿no? No, pues es que Jake es muy controlador, ¿no? Como que siempre lo ha sido y quiere que todos los demás sigan sus reglas. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, si no te abres a los demás y no estás dispuesto como a ceder tantito, pues no puedes ser amigos, ¿no? Y pues por eso el Jake no tiene amigos y nunca tuvo, pero tampoco como que tenía la intención, ¿no? O sea, como que medio sufre, pero, o sea, como que su orgullo es demasiado, ¿no? Para decir.
No, pues ¿sabes qué? Como que igual y si yo no sé todo, ¿no? O yo no controlo, no tengo que controlar a los demás, ¿no? Como cuando en esta parte de la película que se altera y le pega a la mesa, ¿no? Sí. Entonces, pues, por eso. De hecho, se alteró varias veces, ¿no? A lo largo de la Bueno, sí. película. Sí, Pero también en el carro, cuando le pega al volante. Ah, sí. Me ponía nervioso cada que hacía eso. es como si él tuviera muchas cosas que reprimir de sí mismo, o es lo que yo sentí, porque como platicábamos anteriormente, pues está esta cuestión de la palabra marica y homosexual y todas esas cosas que le causan conflicto. Y también hay otras cuestiones que como que quiere controlar, o sea, bueno, como ya habíamos dicho, ¿no? Que quiere controlar, y es como si no quisiera dejar salir algo que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Y pues retomando lo que decía Noemí acerca de Sócrates y esta parte, bueno, también de Platón, de la amistad, pues también yo a lo que me recordó un poco la película, pues es, no sé si han visto la película de Las ventajas de ser invisible, bueno, que en sí también es una novela. Sí, ya. Pues está como, no sé si había una frase o algo, me acordé que decía como que podemos estar viendo atrás de una ventana la vida pasar, pero pues va a llegar un momento en el que tengamos que inmiscuirnos en la vida, o sea, ser partícipes y no solamente observar. Y también, pues, como comparto con a mí esta parte de que, pues, quizá todos en algún punto nos hemos sentido como detrás de, ¿no? O sea, nada más como observando, igual que Jake. Y pues ahí entraría como esta parte de reflexionar de lo que podría llegar a pasar si seguimos por ese camino, aunque bueno, igual es un poco exagerado, pero pues sí hay personas, ¿no? Que viven esta parte de la soledad. Incluso, no sé, hay países como Suiza o lugares así que ya la gente muere en sus departamentos y nadie se da cuenta de ello hasta que pasan semanas. Pero bueno, eso ya no sé si viene tanto al tema, pero es como que hay muchas cosas que puedes hilar. Y regresándome un poco a esta parte de la amistad, pues en esa parte de Platón creo que dice como que tiene que ser una persona que sea de tu confianza, con quien puedas hablar de lo que piensas sin temor. Y pues creo que ahí radica como la problemática de Jake, que pues sí es una persona muy solitaria que nunca encontró como alguien que pudiera acompañar sus pensamientos, porque pues como ya les había comentado, está esto que parece ser que simplemente cuando era joven pues nunca convivió como tal de una manera profunda con nadie, y las únicas personas con las que pudo hacer una conexión pues eran sus papás, pero no sentía como esa comprensión, e incluso llegaban como que a desesperarle o a estresarle por esta parte de que pues quizá él, no sé, por orgullo, como dijo Luis, o como estas cerradez de mente, pues no le parecían como que estaban a su nivel intelectual o algo así. Entonces, pues Sí, ahí podemos sacar varias cosas. como que estaba igual medio frustrado, ¿no? Ahora sí que de tanto, bueno, o sea, de tantas veces, ¿no? De que yo me imagino, ¿no? Que lo hizo a lo largo de su vida, esto de cerrarse y hacer esto y hacer lo otro. Por ejemplo, igual ya al final cuando la chava se encuentra con el Jake, conserje viejo, que le dice, o sea, que se cuenta como la verdadera historia, ¿no? De que él sí la vio algún día en el bar, ¿no? Pero nunca se le acercó. Yo me imagino cuántas veces lo habrá hecho, ¿no? Y ahora sí que a lo mejor de repetirlo tantas veces se convierte en, como decía Aristóteles, en su segunda naturaleza, ¿no? Se le convierte en hábito y se le hizo tanto hábito que ya hasta, o sea, a pesar de que ya estaba viejo y todo, lo seguía replicando, ya no, ahora sí que ahí ya no en la realidad material, sino en sus propias fantasías, ¿no? Y en sus propias fantasías hasta se reprimía cosas, ¿no? También, o sea, que ya es como todavía es peor, ¿no? O sea, ya ni ahí puede ser el mismo. Sí, eso es que no sé si entra a la pregunta, ¿no? Que está planteada, pero me hizo pensar en lo que dijo esta Betsabé sobre tener a alguien de confianza con quien dialogar, ¿no? Me vino a la mente esas, o sea, ¿no? Ahorita que estamos en Facebook y puedes ver literalmente muchos puntos de vista, ¿no? De
de cuando dicen, ¿no? Si alguien no comparte un punto de vista, pues lo elimino y ya, ¿no? No. Entramos en... No se me viene a la mente la pregunta si de verdad se trata de eliminar, ¿no? Como de forma no militar, puede ser el caso de Jake con sus padres, ¿no? Donde sencillamente ya no buscaba tratarlos, ¿no? Y creo que, no sé si la película diga a su vez sus padres a él, ¿no? Que sencillamente ya no buscaban tratarse o de buscar coexistencia, ¿no? En donde si bien él no se entendía con ellos, tal vez se pudo llegar a un equilibrio, no sé cómo decirlo, ¿no? Un equilibrio en donde se pudiera coexistir, ¿no? Aunque sus padres tuvieran sus ideas por allá y él por acá, ¿no? Y podríamos... les digo que no sé qué tan alejado ya esté esto de la pregunta original, ¿no? Sí, No, pero, entiendo tu punto. Pero, bueno, creo que la discusión arrojó a esto. Entonces, ¿no? Podríamos tomar Me en cuenta. gustaría... Sí, creo que tienes un punto muy, muy interesante y tal vez tenga que ver, aunque no lo podemos relacionar en este momento con un autor en específico o una rama, pero sí creo que tiene que ver. ¿Les gustaría añadir algo más sobre esta pregunta o quieren que pasemos a la siguiente? Bueno, estaría bien. De lo que decía Santiago, bueno, respecto de redes sociales y todo esto, pues creo que sí podría como que hacerse una relación entre este tema de las redes sociales y lo que le pasa a Jake con sus papás, porque pues sí está o sea, lo que mencionaste, ¿no? De que a lo mejor él podía como que encontrar un punto de equilibrio entre la relación con ellos, aunque no fueran del todo parecidos a sus formas de pensar, pues es justamente lo que vemos en redes, que ya es como que muy fácil pues desechar a las personas y las opiniones de otras personas sin llegar al diálogo, que es justo como lo que le pasa a Jake, ¿no? Que en varias ocasiones se ve como rechaza a su mamá, incluso cuando saluda a su papá, pues como que ni siquiera se miran a los ojos, entonces pues es como que muy, muy solitario, ¿no? Incluso pues en las redes sociales pues muchas veces la interacción que tenemos pues nada más es como que comentarios y no tanto una plática más personal o pues simplemente, no sé, las pláticas por mensajes de texto pues incluso pueden llegar como que a despersonalizarse, entonces pues sí, creo que sí existe una relación entre eso y también como que valdría la pena, no sé, profundizar sobre ese tema que pues es algo que nos compete sobre todo ahorita en tiempos pandémicos, ¿no? Pero pues no sé, tal vez eso es otra discusión para otro momento. Sí. Pero sí es chido, o sea, nada más ahorita, bueno, ahorita como que es forzado, ¿no? O sea, como que el Jake, era él solo, ¿no? O sea, como que él trabajaba normal en un mundo donde no había pandemia, pero aquí es como, no sé, es otro tipo de situación porque ya es, pues no hay de otra, ¿no? O sea, porque como que si vas y, voy a vivir la vida y ya, ¿no? La primera te contagia. Entonces, como que sí, pues sí difiere, pero sí igual hay similitudes, ¿no? De que sí nos despersonalizamos un poco, pero pues ahora sí que no nos queda de otra, ¿no? Ahorita. Sí, y eso me recuerda que también sería importante aclarar que aunque hemos estado sintiendo lástima por Jake casi todo el debate, bueno, toda la reunión, creo que los cuatro tenemos presente que si bien no es, digamos, es un personaje complejo, ¿no? O sea, no es una víctima por completo del sistema y de la vida, sino que él tomó en su momento sus propias decisiones, tenía sus características que podríamos decir que son defectos, en el sentido de ser estas, digamos, rabietas que tenía cuando se frustraba mucho, es que olvidé la palabra, pero que no toleraba mucho a su mamá o a su papá, digamos como que a veces era un poco despectivo quizá con cómo los veía o con lo que ellos decían. Entonces sí, esto, bueno, me recordó que
puede ser un personaje tan complejo que nos damos cuenta que no es solo el chico triste, abandonado, que quedó solo, ¿no? Sino que realmente es como cualquier persona, con sus facetas, con sus temores, con sus defectos, con sus virtudes, y que bueno, es algo agradable de la película en ese sentido. Sí, de hecho ahorita para regresar a la pregunta, no la original, que es ¿a qué tema filosófico te recordó la película? Me recordó, de hecho ya se lo he comentado, pero a Heidegger, cuando, Heidegger, en términos muy generales, y yo lo estoy comentando en general, pues dice que el ser humano es arrojado al mundo, ¿no? Llegas a un mundo donde pues ya tienes tales padres, ¿no? Ya hay hospitales, ¿no? Ya hay un montón de cosas y básicamente tú llegas despersonalizado a este mundo, ¿no? Y conforme creces y tomas experiencia aquí, tú vas haciendo lo tuyo como tal, ¿no? Tú vas creciendo en este mundo y él lo llama un Dasein, ¿no? El hombre que trabaja en este mundo. El Dasein trabaja en el mundo y hace suyo este mundo. De hecho, para ahondarlo más o relacionarlo más con la película, él dice que este mundo lo construye a partir de la, llamámosle miedo ahorita para que se tome más relación, del miedo a la muerte, ¿no? El miedo o el entendimiento por la muerte, ¿no? Él dice por la nada en este caso. Heidegger, tú entiendes a la nada, te tomas a ti mismo como un ser finito, ¿no? Y a partir de ello trabajas tu vida, ¿no? Trabajas tus relaciones, ¿no? Entonces, sí, en efecto, si bien hemos tomado a Jake como una víctima, a fin de cuentas él pudo darle otro sentido a este mundo, ¿no? Donde creció. Digo, a fin de cuentas, tú no, pensando en ese sentido, ¿no? Tú no decides con qué padres naces, ¿no? Y trabajas y te construyes a partir de ello. Entonces, a lo que quiero llegar es que Jake pudo tomar otras decisiones, ¿no? Tal vez arriesgarse más a hacer todo eso que quiere hacer y no hizo, ¿no? Y tomar más papel en su vida, tomar el control y crecer a partir de eso que le tocó, ¿no? De donde llegó. Sí. Sí, justo como que estaba pensando en o sea, como que esto nos lleva a pensar incluso como en el tema de la libertad, ¿no? O sea, no sé qué tanto influye tu contexto para que tú seas de tal manera, o si tú puedes en realidad tomar alguna decisión sobre lo que pasa contigo, porque pues sí, si bien hemos como que dicho casi pobrecito Jake, pues es como que, pues no sé, en la zona en la que vive, o sea, igual no vemos mucho, ¿no? De lo que pasa en el lugar en el que creció y todo esto, pero pues sí podemos como que imaginarnos cómo creció, porque pues vive en una granja, ¿no? O sea, no es como que haya mucha gente a su alrededor. No sé, aunado a esa parte, pues está como que su propio carácter, quizá como introvertido, todo esto, y las personas que, o sea, bueno, sus padres, pues no se ve como que tengan, no sé, un mayor nivel educativo, entonces no es como que él pudiera desarrollarse con ellos, ¿no? Y como les decía, pues su carácter tal vez introvertido, no sé, ya por naturaleza reflexivo, ¿no? Y porque también, no sé si recuerdan que cuando va a comprar un helado, pues hay como que dos chicas que es como el estereotipo, ¿no? De las bonitas que no piensan, o no sé, que son crueles con otras personas, e incluso cuando él está lavando, trapeando, creo, en la preparatoria, pues están estas dos chicas, creo que sí son las mismas, que como que se burlan de él, o no sé, o sea, como que él las introyectó en su fantasía de cuando está comprando el helado. Y pues está esta parte de que también está la otra chica que tiene salpullido y es como que más no sé, introvertida. Cohibida. Y cohibida, exacto. Entonces, me perdí en mi propio relato. ¿Qué estaba diciendo? Es que quería llegar a algo, pero ya me perdí. Sí, del contexto. Entonces, pues, no sé, como que me hace pensar en qué tanto poder de decisión realmente tenía Jake. O sea, regreso al punto de pobrecito, ¿no? Pero pues, no sé, es algo que, no sé, en lo personal, como que yo siempre me pregunto qué tanta posibilidad de tomar decisiones o de
llevar a cabo acciones tenemos realmente. Sí, yo me pregunto lo mismo. Siento que podemos entender, tal vez no siempre justificar, pero siempre entender, ¿no? Que no es solamente él, sino todo alrededor. No es accidental nuestro modo de ser dependiendo de dónde nacimos, con quién estamos todo el tiempo, de quién estamos rodeados, cuáles son las influencias y demás. Pero bueno, si les parece, pasamos a la siguiente. ¿Qué es? ¿Crees que la película tiene un significado por sí misma o puede estar abierta a que se lo demos? ¿Qué piensan? Pues yo creo que, bueno, seguramente tendrá algún significado, ¿no? Para el director. Estaba viendo un video donde decía, ¿no? Que o sea, realmente que realmente está abierta, ¿no? Para que la pienses, pero pues yo digo que si se le ocurrió a él, pues tiene que, o sea, dentro de su cabeza tiene algo, ¿no? De lógica, ¿no? Esto significa tal cosa y esto la otra, ¿no? Pero también está abierto a interpretaciones. O sea, yo creo que sí tiene un significado, pero, o sea, es muy amable con que pues todos los demás le demos el nuestro, ¿no? Como ahorita, ¿no? Todo lo que hemos estado diciendo. Creo que no es importante, ¿no? Si tiene uno por sí mismo, sino pues que lo que nos haga pensar, ¿no? Lo que pues que saquemos cosas nuevas de ahí, ¿no? Como ahorita hemos estado haciendo, es más importante. Como ven. No sé, yo creo que en la misma película, es que creo que no sé si ya lo buscan ustedes, pero en sí la película es una adaptación de un libro. Sí, es justo lo que iba a decir. Sí, entonces yo me imagino que el libro, ¿no? O sea, si la película está así, no quiero imaginar cómo está el libro. Potente. Potente. Es que a lo mejor, no sé, O sea, la forma en la que la construyó, ¿no? El director. Sí, o sea, yo como ves, posiblemente la película sea una interpretación del libro, ¿no? Entonces, o sea, eso deja todavía más abierto, ¿no? A todo lo que podría pensarse, ¿no? Que, pues, Sí. en palabras seguramente ha de estar más complicado todavía y más reflexivo. Y bueno, entonces plasmar eso en pantalla grande, pues, mete mucha interpretación. Pues, ajá, es que quién sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, ves que igual La Naranja Mecánica es un libro, pero pues yo no le entendía, o sea, yo no entendí nada de la película de Kubrick hasta que vi el libro y dije, esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nada más como como la historia, ¿no? Del hilo de la historia que sigue. Pero cómo lo orientó, pues sí es diferente. Y también, por ejemplo, en la de Forrest Gump, que pues es un libro, ¿no? Y pues como que la película le añadió un montón de cosas más. Pues quién sabe, ¿no? Qué tanto se remita realmente al libro. Pero pues, no, o sea, es como interpretaciones que damos a la interpretación, ¿no? Sí, que habría que leer el libro, creo yo, para sostenernos de ahí. Pero pensando en la película sin pensar el libro y por cómo lo plantea el director y demás, creo que sí quiere decir algo el director, pero también creo que pone muchos elementos que el espectador puede pensar y que no necesariamente los puso ahí, digamos, muy específicos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en esas cosas que juegan un papel importante, como los cerdos, que algunos espectadores quizá lo tomen como pues una anécdota, ¿no? Pero que parece que está ahí por un motivo. Sobre todo cuando llegamos a la parte final. Otros elementos también que parecen estar ahí para que nos llamen la atención, como lo que mencionaba Betsabe de su incomodidad cuando alguien dice marica de modo despectivo, porque parece que le toca algo a él que no dice, pero que sí expresa, ¿no? Entonces, creo que ambas, yo diría que ambas, o sea, tanto tiene significado por sí como que está abierta que le pensemos o repensemos cosas en ella. Sí, es que como que este tipo de películas, pues al tratarse de temas tan humanos, podríamos decir, como la soledad, la muerte, no sé, el abandono, melancolía, todas estas cosas que en algún punto pues nos rozan a todos,
pues es como que cada persona que tenga acceso a la película o a cualquier obra de este tipo, pues puede empatizar con ella y de ahí sacar como que su propia subjetividad, ¿no? Interpretarla de acuerdo a lo que esa persona ha vivido, darle diferentes significados. Entonces es como que lanzas al aire algo muy personal porque, bueno, no sé, no conozco la vida del director, pero supongo que mucho de él tiene la película, ¿no? Entonces es algo como que muy íntimo que lanzas a un montón de personas que probablemente vivieron algo muy parecido a ti y es ahí cuando cada quien da su propia interpretación, ¿no? Y bueno, de hecho el otro día estaba escuchando un podcast de esquizofrenia natural donde hablaba del cine y en el podcast mencionaban que creo Tarkovsky decía algo como que pues la obra, o sea, la película en sí pues se termina cuando el director lo decide, ¿no? Pero cada quien la toma y hace una interpretación de la misma obra para sus propios, bueno, para su propia experiencia. Entonces, pues es como lo que dices, Noemí, que es como, pues un poco de ambas, ¿no? Y de hecho, esto me atrevería a decir que también es un tema filosófico porque me recuerda a discusiones en estética. Bueno, sabemos que el cine también está considerado en el apartado, digamos, artístico y sobre todo este tipo de películas. Entonces, si estamos pensando la obra, ¿no? Digamos, tiene significado en tanto lo que el autor construyó, también en lo que el espectador está viendo, ¿no? Entonces, está muy interesante. Bueno, entonces pasemos a la cuarta y última para que vayamos cerrando también. La pregunta es, ¿cómo fomentamos la introspección a través de la filosofía? Y en este mismo sentido, ¿en qué momento puede ser malo sobrepensar? Pues yo creo que empezamos desde aquí, ¿no? Otra vez con lo de Sócrates, ¿no? Desde ahí lo del conócete a ti mismo, ¿no? Igual, ¿no? Como lo que decían antes. O sea, como que el Jake se sabía, o sea, se sabía que estaba ahí, ¿no? Que existía y que esas cosas le hubieran gustado que pasara, pero no, o sea, realmente nunca profundizó en él, ¿no? Nunca profundizó y a lo mejor bueno, a lo mejor, ¿no? A falta de amigos o de algo así, pues al menos, si lo leía en algún lado, no sé, le desataba otros pensamientos, ¿no? Que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que estamos leyendo un texto pues de cualquier materia, ¿no? Que llevamos y pues sí, de repente así como que una frase o hay una idea que te quedas así como pasmado, ¿no? Que dices, yo nunca había pensado esto así, ¿no? Entonces, como que de ahí empieza, ¿no? La reflexión propia, pero, o sea, a lo mejor no es suficiente, ¿no? Solo con eso, pero pudo haber sido una ayudada, ¿no? Que a lo mejor puede aplicar también para gente que ahorita no, pues como que no advierta ciertas cosas de uno mismo. Sí, ¿no? En este caso, como ya habíamos comentado, ¿no? En algún momento es la importancia de la terapia, ¿no? Sí. De ir con el psicólogo, ¿no? Para, si no te sientes cómodo, ¿no? En el caso de Jake, por ejemplo, de hablar con tus padres o algún amigo, pues por lo menos a un terapeuta, ¿no? Que por lo menos te dé otra perspectiva, ¿no? Siento que casos como Jake se dio mucho en por lo menos las épocas que nos preceden, ¿no? Yo, no sé, escucho muchos adultos, ¿no? Decir cosas como de, no sé, yo hubiera hecho esto, ¿no? Yo hubiera hecho otra cosa, ¿no? O que dicen, voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? Para ahora sí hacer lo que quiero, ¿no? Como que hubo, no sé si fue justamente la época pasada o fue así de toda la historia, ¿no? Donde tanto, de por sí la psicología no vista con seriedad, ¿no? Pero restado la importancia a hablar con terceros, ¿no? Y discutir, ¿no? Tener un diálogo con otras personas buscando no encerrarnos, ¿no? Y no solamente tomar nuestras propias posturas, sino y no avanzar, ¿no? No ver un panorama más amplio. Sí, igual como, bueno, ves que hay diferentes, ¿no? Como maneras de aplicar la psicoterapia. Pero, bueno, la de que te ayuda a entenderlo, ¿no? Al menos te ayuda a entender por qué, ahora sí que por qué eres así. Y pues eso ya podría ser otra ayudada, ¿no? O sea, como que
Mm, bueno, a lo mejor resumiendo, es que es una idea que hemos estado como hablando, ¿no? Durante todo este tiempo, que es que se aparta de terceros, se aparta de la comunidad y como se aísla, pues no se completa nunca, ¿no? O bueno, nunca cambia, ¿no? Nunca evoluciona, porque le falta la interacción, ¿no? Le falta esto que nos alimenta y que porque somos animales sociales, ¿no? Necesitamos, ¿no? No nada más estar ahí solitos pensando en nosotros mismos, pues es dañino, ¿no? Sí, de hecho, pues es como, o sea, respondiendo a la pregunta de cómo fomentar la introspección a través de la filosofía, pues creo que el diálogo pues es algo fundamental, o sea, en la materia, ¿no? No podemos como construir el mundo o intentar entender el mundo solamente estando en nuestra cabeza, que es pues lo que lleva intentando Jake en toda la película, y es que pues también como que está esta falta de reconocimiento. Ahorita con lo que estaban hablando recordé que en una de las escenas pues muestra a esta Lucy que es pintora, ¿no? Pero ella dice que no se muestra a sí misma en la pintura, o sea, nada más es como que otra vez observando. Y creo que ella menciona como no es necesario que esté alguien en la pintura para representar un sentimiento, ¿no? Y pues es lo que les decía de la falta de autorreconocimiento, ¿no? Como que simplemente es una película en su mente que se repite una y otra vez y no hay pues este intercambio de ideas que nos permite como entender las cosas, que es lo que decía Luis también, como que estamos, no sé, teniendo una charla y no sé, ya sea en este espacio, en clases, donde sea, pues otros puntos de vista nos permiten entender de mejor manera lo que nos pasa a nosotros mismos, lo que les pasa a otras personas y lo que pasa en general en el mundo. Entonces, pues es como que algo muy básico, ¿no? En el crecimiento humano, y pues es la terapia en sí lo que, o sea, el ejemplo perfecto, ¿no? Como un psicólogo nos hace vernos a nosotros mismos y reconocer lo que estamos haciendo, las conductas que podemos cambiar, lo que podemos mejorar, y pues ahí está como la relevancia del diálogo. Pero fíjate que ahorita ya pensándolo, yo creo que, o sea, como que no se terminaba, nunca se dio como cuenta totalmente, pero como que tenía chispazos. Bueno, es lo que yo luego como que así interpreté, por ejemplo, ven que de repente le entraban llamadas, ¿no? A la Lucy. Por ejemplo, eso de las llamadas, y al principio hay una parte, o sea, cuando van manejando, cuando apenas van con sus papás, que le dice el Jake, le dice a la chava, ¿no? Le dice que le gusta viajar en carro, ¿no? Porque le recuerda que hay un mundo afuera de su cabeza. O sea, como que hay momentos donde eso tiene como señales, ¿no? De que puede ser, ¿no? Puede ser, pero, o sea, realmente nunca se termina nunca les hace caso, ¿no? O sea, siempre las tiene ahí, algunas las tiene ahí y ya, no las lleva más allá. Y otras, a lo mejor como las llamadas, no sé, pues, no se las ignora directamente, ¿no? Y mejor sigue en su ficción. Sí, eso justo me recuerda a la clase de que tuvimos con Hornefer en primer semestre, cuando hablamos de Parménides, que es como que los dioses o la divinidad te hablan por momentos, si no mal recuerdo. O sea, como que escuchas, pero no, o sea, tienes que entender como ese lenguaje, ¿no? No es tan claro. O sea, no es como que siempre estemos conscientes de lo que hacemos o lo que no hacemos. Y pues me lo recordó por esta palabra que usaste, como los chispazos, que a veces como que sí viene al mundo y a veces no, y así está como que, pero más está como inmiscuido en sí mismo, ¿no? Aunque aún así no es tan consciente de sí mismo, a pesar de que siempre está dentro de sí. Sí, me acuerdo que igual en esa clase estábamos, bueno, ves que, espera, ya me emocioné. Es que estábamos así. No, pero sigue. O sea, estábamos ahí, ¿no? Con lo de, ves que en esta clase igual estábamos viendo, es que se combinaban, ¿no? Era Parménides y Heráclito, y de repente era uno y luego otro. Ajá. Y según yo era de Heráclito cuando nos estaba explicando,
pero la verdad no me acuerdo bien. Cuando decían, ¿no? Que pues, ahora sí que la mayoría nos pasamos la vida dormidos, ¿no? Y que esto precisamente, ¿no? Ahorita como, fíjate que me recordó lo que a ti te recordó, me recordó otra cosa, de que este chispazo es el rayo, ¿no? Que lo dice así, como que toda la vida estás, o sea, la mayor parte de la vida estás durmiendo, pero cuando llega el rayo, es cuando tienes que estar, o sea, tienes que agarrar, tienes que darte cuenta, ¿no? O sea, de ahí te tienes como que agarrar. O sea, pues si lo dejas pasar, pues ya, ¿no? O sea, ya valió porque igual sigues durmiendo, ¿no? Y nada más lo ves y ya. Pero, pues ya, o sea, no lo aprovechas, ¿no? Como el chavo, el Jake. Ajá, como que siempre hay cambio, ¿no? Y es difícil darse cuenta de lo que estamos haciendo, pero pues ahí estaría como que el esfuerzo, no sé, filosófico, introspectivo, el esfuerzo de la terapia, o sea, no sé, como de autoconciencia y de diálogo. Sí, pero esto parecía que es un ejercicio meramente filosófico, ¿no? Justamente estar atentos de cuando llegue el rayo, ¿no? Con el rayo de Heráclito, ¿no? Y esto no sé, y siento que habrá otra pregunta, ¿no? Sobre el papel, sí, tal vez, sí, este tipo de cosas, ¿no? Como lo que estamos hablando, ¿no? De Heráclito y cosas así, no sé, fomentara, no sé cómo decirlo, en un papel educativo, ¿no? Tal vez a niños, ¿no? No sé si necesariamente estos temas, ¿no? Pero sí buscar, pues, ampliar el pensamiento, ¿no? Como tal, ¿no? Para buscando, pues, que abran las mentes, ¿no? Pues, sencillamente, ¿no? Si en esta parte de la pregunta que dice cómo fomentar la introspección de la filosofía, ¿no? Podemos, no sé si entre el añadirlo a un plan de estudios, no sé si me esté dando a entender, si sea posible, no hacerlo, si sea el camino correcto para justamente abrir este pensamiento, ¿no? El buscar esos momentos de lucidez donde o no de lucidez, no sé cómo llamarlo, donde te sales de ti mismo, ¿no? Y observas más allá. Sí, o sea, la pregunta va a dos lados, ¿no? Si la forma es, pues, ponerlo también un plan de estudios, ¿no? De escuela, ¿no? O si no es así, no, sencillamente. Sí, sería como algo ideal, ¿no? El hecho de que, no sé, incluso desde el nivel primaria, como que llevaran a los niños a pensar más sobre sí mismos, sobre otras personas, sobre lo que les rodea y todo esto, pero ya es como que, pues, un tema, no sé, político, esta parte de nos quieren tener, como dirían, ¿no? Dormidos, o no sé, sin que pensemos más allá de lo que ocurre pues cotidianamente, ¿no? Bueno, más bien no como desmenuzar esa parte de lo cotidiano, simplemente pues vivirlo, ¿no? Y algo que quería decir es como de la segunda pregunta, que viene parte de lo que venimos comentando, que es ¿en qué momento puede ser malo sobrepensarse? Y creo que pues regresamos, ¿no? A esta parte de la importancia del diálogo, porque pues muchas veces podemos tener, así como Jake, que tiene un montón de ideas, muchas aspiraciones, sueños, cosas que quiere hacer, pero pues todo se acumula en su mente y solamente está como que dando vueltas y vueltas ahí, pero no pues llega a concretar nada. Entonces pues incluso podemos como pensar en el justo medio, me parece, de Aristóteles, punto medio, no recuerdo bien cómo se llama, pero sí, pues esta parte, esta parte de, o sea, sí pensarte y pensar sobre las cosas, pero pues no solamente como que quedártelo tú, ¿no? Sino como expresarlo ante otras personas. Y pues retomando lo que decías, pues sí, Santiago, de los planes educativos y todo esto, pues sí sería como muy importante seguir fomentando esta parte de dialogar, ¿no? Con el otro y partir desde su punto de vista, intercambiar también el propio, y pues eso sería lo ideal, pero pues ya es como que otro tema lograrlo. Creo que vale mucho la pena aclarar que con esto no decimos que la filosofía sea o sirva de una suerte de autoayuda, sino que
Pues honestamente, los temas que en ella se plantean, muchos de ellos, casi inevitablemente hacen que te pienses, ¿no? Y no es que te salve la vida y no te cura la depresión, pero sí te hace reconsiderar un montón de cosas. Entonces, me pongo a pensar a Jake, ¿qué habría? Bueno, más bien, mi idea era un poco preguntarme, ¿qué habría sido de Jake si se hubiera acercado a esos espacios? Me parece que no los tenía tan ajenos porque sabía de poesía, sabía de pintura y demás, pero si hubiera tomado elementos de ahí como para pensarlo un poco en perspectiva con su vida y no tanto como algo que quería hacer, probablemente hubiera una historia distinta, ¿no? Sí, no es que la filosofía te salve la vida por sí misma, pero puede ser un buen elemento que te ayude a reconsiderar un montón de cosas que dabas por vistas o por entendidas y que puede ser muy significativo que reflexiones, no que además de estar ensimismado, digamos como que la reflexión genuina puede ser de mucha ayuda, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, ahora que el profe ya lo leerá, ¿no? Cuando ponga mi clase, pero en clase la mayoría eran como de 16 a 21 años, ¿no? Más o menos, ¿no? La clase que di apenas por justamente la misma actividad. Y es que sí les comenté, ¿no? Que iba a hablar de los guardianes de Platón, ¿no? Y su tarea en la polis, ¿no? Y bla, bla, bla. Y me costó mucho hacer que entendieran muchos conceptos, ¿no? Yo les decía que el guardián debía ser un ciudadano pues perfecto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y sus respuestas eran cosas como de para qué hacerlo, ¿no? O sea, sí era como de, pues sí está muy chido lo que me dices, ¿no? Pero pues ¿para qué lo hago, no? Si de todas formas voy a terminar siendo corrupto, ¿no? Y así como de caramba, no me decía, ¿para qué hago un esfuerzo, no? Si de todas formas yo estoy aquí, ¿no? O sea, pensamientos dentro del margen social, digamos, de esa forma, ¿no? Me costaba mucho que separaran tus mentes, ¿no? De lo cotidiano, digámoslo así, ¿no? Y analizar un contexto social, ¿no? Más a fondo, ¿no? De las repercusiones que puede tomar las acciones, ¿no? Toman cosas así. Y de verdad me costó mucho trabajo, o sea, no... Eran comentarios muy... no sé si llamarlos comunes, pero que ya conocemos, ¿no? De pues, ¿para qué hago esto, no? O ¿por qué haría esto, no? Si de todas formas voy a terminar haciendo esto, ¿no? Como si ya de por sí toda la sociedad y el contexto ya te guiaran necesariamente a un punto, ¿no? Entonces, como yo lo veo, si bien sí es cierto, la filosofía no es autoayuda, sí te posibilita separar y abrir tu mente, ¿no? A otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jake, ¿no? Donde sus padres, ¿no? El ser de rancho, tal vez lo condicionó a terminar así como nos muestra la película. Tal vez el hecho de abrir su mente, ¿no? Y atreverse a más cosas, ¿no? Justamente a través de este pensar y de este pensar filosófico, hubiera conseguido, pues, crecer, ¿no? A partir de ahí, repito, no como algo de autoayuda, sino sencillamente abriendo su mente, ¿no? Y atreverse a dialogar con otros. Es que es como el truco, ¿no? Por ejemplo, el reto, ¿no? Cuando enseñas de filosofía, porque igual yo me acuerdo que la primera vez que a mí me intentaron enseñar así algo de filosofía, decía, es que no estoy entendiendo, ¿no? O sea, como que los conceptos que toda la vida he usado, ahora me está diciendo que significan otra cosa, ¿no? Que pueden significar otra cosa. Entonces, ese es como el chiste, ¿no? O sea, es como, yo diría, las cosas más valiosas que deja la filosofía, que es de que te entrena para que pueda reconfigurar tu cabeza de otra forma, ¿no? Como para ver las cosas de diferente manera, ¿no? Y que a lo mejor la misma palabra
la veas y represente muchas cosas para ti, ¿no? O sea, y que tú puedas ya de ahí partir para hacer tus propios pensamientos, ¿no? Ese es como de las cosas que yo considero más valiosas de ahí. No tanto lo que te pueda, los datos que te aportan, ¿no? O memorizar todos los sistemas filosóficos, sino ese entrenamiento, ¿no? La herramienta que te deja de, pues puedo pensarlo, puedo entenderte, ¿no? Puedo tener una visión diferente y ya puedo a partir de eso generar mis propias ideas, ¿no? Mis propios argumentos, si estoy en desacuerdo o si estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y por qué no. Entonces, eso es lo que le hubiera dejado a Jake, ¿no? Si se hubiera acercado a estas cosas en el hipotético escenario que estamos planteando. Sí, más que nada, o sea, respecto a que no es autoayuda, pues sí, no es autoayuda, ¿no? Pero, bueno, porque incluso muchas veces la filosofía pues puede como desalentarnos o ponernos tristes con lo que leemos, ¿no? Pero creo que más que utilizar el término la filosofía, o sea, cómo podría ayudarle la filosofía, pues es más como el hecho de filosofar, ¿no? O sea, esta parte como de hacer de desmenuzar sus propios pensamientos. Igual es algo muy complicado, ¿no? Pero no es tanto como que leas, no sé, leas cualquier cosa de filosofía y ya, bueno, en el caso de Jake, ¿no? Que leyera cualquier cosa de filosofía y ya se recuperara de todo su ensimismamiento, ¿no? Sino que es más como esa actitud filosófica de buscar el diálogo y de pues ver con otros panoramas, como dijo Santiago. Sí, creo que tienes mucha razón, puede ser bastante desalentadora la filosofía a veces, ¿no? No todo es un arcoíris, pero bueno, creo que ya hemos dicho bastante acerca de esto. Y un poco para ir cerrando, me gustaría saber si les gustó, la recomendarían. Ya hablamos un montón de la película, pero un poco ya en opinión personal, como para ir concluyendo, como qué les queda, les gusta, no les gusta. Bueno, pues si la recomendaría es como recordando lo que dijo Luis hace rato, que intentando explicarle filosofía a alguien que no sabe, pues creo que es un poco así con la película, porque sí es como que muy compleja, o sea, toca muchos temas que son pues muy sensibles para muchas personas y los hila de una manera que puede resultar confusa, incluso hasta un tanto pesada, ¿no? O sea, yo estaba como viéndola en una cuenta que es de mi tía y me di cuenta de que ya la había ella comenzado a ver y como que la dejó a los 10 minutos, entonces me puse a pensar que pues tal vez una persona que no esté como que adentrada en temas filosóficos, incluso como humanistas o artísticos que son más de esta índole, pues probablemente no es que le atrape, o sea, es pues muy densa la película. Sí la recomendaría, pero pues ya de que alguien, o sea, a quien yo se la recomiende la vea y como que muestra un interés en ella, pues ya lo veo como que más complicado. Y pues ya en lo personal, pues sí me gustó, o sea, como que me hizo recordar muchas cosas personales y como que darle muchos significados y repensar muchas cosas, incluso, no sé, en mi diálogo interno es como que, pues en la película pasó esto y como que lo hago alusión a lo que me pasa a mí y es como que me puedo verme en la película, o sea, como que empatizar en ciertas cosas con el protagonista, entonces pues sí, digo, pues es una buena película y da mucho de qué hablar. Sí, yo de hecho ya se había recomendado a parte de ustedes, ¿no? A otras 2 personas, me parece. Y las 2 me dijeron que no pasaron de los 20 minutos. Y por más que yo les dije que se esperaban por lo menos 1 hora, ¿no? Que digamos que es cuando llegan a la casa de Jake, ¿no? Y empieza una parte medio de suspenso, terror, ¿no? Porque tú sientes, ¿no? Ahí el sentimiento, ¿no? De que en cualquier momento va a pasar algo malo. Aunque podríamos decir que es la parte más emocionante, no sé, de la película, más movida, por así decirlo. No, y no llegaron jamás, dijeron que de plano no, que estaba muy, muy pesada y que no le veían sentido, entonces yo sí la recomiendo, ¿no? De hecho a mí yo cuando la vi me gustó mucho, pero
sí es ver a qué público la recomienda. Pues eso sí, pero, o sea, ¿cómo se llama? Por ejemplo, a mí, la primera vez que yo la vi, como que, o sea, igual iba, no iba ni a la mitad, iba cuando estaban en el carro platicando, y en un momento dije, oye, esto ya duró mucho, ¿no? O sea, como que ya, o sea, ya llevan mucho tiempo platicando en el carro. Entonces, dije, bueno, me voy a aguantar. Y ya la acabé, pero así me quedé pensando, ¿no? ¿De qué se trató, no? Entonces, bueno, al menos Acabo de en mi ver. caso, Sí, qué como bien. que, como que me acostumbré a esa sensación, ¿no? Porque Es como bueno, un a mí mal trip. siempre, ajá, me das cuenta de Sí. que a mí siempre bueno, no sé si a usted, pero casi siempre que estoy leyendo algo nuevo, ¿no? De filosofía, que nos dejan o lo que sea, lo acabo de leer y digo, ¿pero y de qué se trató, no? Entonces, Ajá. como que otra vez ya me acostumbré a eso y bueno, voy a volver a leerlo, ¿no? Y ya cada vez que lo vuelves a leer, como que te dice algo más, ¿no? Y dices, mira, como que ya estoy agarrando la onda. Entonces dije, pues a lo mejor esta película es lo mismo, ¿no? Y además revisé y ves que el director es el mismo, el de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí. Y con esa me pasó lo mismo y dije, mira, ya sé, ¿no? Ya te conozco. Entonces, sí, ya la segunda vez que la estaba viendo, sí, ya me gustó más. Y fíjate que no la he recomendado. O sea, ya justamente ahorita estaba pensando en alguien a quien recomendársela. Que sí le sabe, ¿no? A esto como que está más adentrado en estos temas. Sí. Pero sí me gustó y sí la recomendaría igual y no como una película así que digas, estoy cansado, voy a ver algo para distraerme. No, algo así que digas, pues quiero pensar, ¿no? Quiero, como que quiero algo diferente, ¿no? Quiero romperme la cabeza un rato, pues sí está buena. A mí me gustó. Sí. Yo, por ejemplo, no se lo recomendaría que alguien con, o sea, que pues alguien con depresión así bien maciza, ¿no? Sí, siento que en lugar de hacerle algo bueno, le terminará afectando mucho. Sí, tiene varios trigger warning. O sea, de que si tienes como un poco de ansiedad, porque justo a mí, tengo que ser honesta y ya les había comentado a ustedes de que fuera de cámara, que a mí no me gustó. Es que, ¿cómo decirlo? No es que la considere mala, pero a mí me hizo sentir mucha ansiedad, cómo está planteado todo, ¿no? O sea, como que yo no estoy acostumbrada a este tipo de cine. Entonces, muy enredoso, ¿no? Ajá, yo soy la persona a la que se la muestran y no le sabe. Entonces, pues varias veces me confundí y me causó bastante miedo, ¿eh? Sí me causó mucha ansiedad, pero bueno. Yo también, es que es curioso, la recomendaría porque sé que hay personas en las que este tipo de cine les gusta y como dijo Beth, da mucho de qué hablar, de verdad es que tiene bastantes temas que podemos abordar. Creo que es una película que se tiene que ver más de una vez, así que tal vez le puedo dar otra oportunidad, pero sí, es bastante interesante y bueno, me alegra que les haya gustado y que ojalá que este espacio haya sido un lugar en el que se hayan sentido libres de expresar, sus sentimientos, sus pensamientos y pues reconsiderar lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí y para quien sea que nos esté escuchando en el más allá, gracias por estar aquí y por participar. La película, como mencionamos al inicio, se llama Pienso en el final. Para cualquiera que guste verla, pues la recomendamos, sí, pero si no les gusta, pues no les gusta, ¿verdad? No podemos obligar a nadie. Pero bueno, eso es todo. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Bye.